Bueno, Ok. buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Este es un conversatorio que hemos organizado un poquitito para poder asesorarlos en la presentación de las especialidades bioquímicas que estamos por abrir convocatoria ya a partir del 1 de junio, o sea que ya la semana que viene. Y la convocatoria va a ser del 1 de junio al 31 de julio, sin excepción, sin prórroga. Lamento que no haya tantos conectados porque, bueno, seguramente por la cantidad que suelen presentarse de postulantes, uno esperaría, ya que estamos organizando esto con mucho esfuerzo, que hubieran sido más. Pero bueno, igualmente estoy grabando el encuentro y va a quedar la grabación disponible en la página web del colegio. De hecho, cuando les llegue la convocatoria que va a llegar por mail masivo avisando de la apertura, va a tener el link al video. Pero bueno, siempre estos encuentros son más enriquecedores porque pueden sacarse las dudas, ¿no? No es lo mismo, por eso hubiéramos esperado más postulantes. Eh, bueno, primero nos vamos a presentar. Como ustedes saben, el COBICE es el ente certificador de especialidades bioquímicas en Capital Federal, que esa potestad nos la delega a nosotros el Ministerio de Salud por la misma resolución que establece las especialidades bioquímicas y que de hecho tienen toda la información disponible para la convocatoria subida a la página web. Y bueno, en esa resolución de especialidades le da además la potestad al comité del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos a certificar las especialidades. Por eso lo hacen con nosotros y no con ministerio. O sea, en realidad es una jerarquía y una bondad que el ministerio lo delegue en un comité de especialistas bioquímicos, ¿no? Está representado por distintas entidades. Una de las entidades es la Universidad de Buenos Aires y está con nosotros presente la doctora Ángela Famiglietti, que ella representa por la Universidad de Buenos Aires y además es la directora de los jurados de COBIS. ¿No, Lina? Ahí, si querés saludarlos. Ahí estás. No se te escucha, Linita. La desmuteamos. Ahí, Sí, ahí, ahora sí. es un gusto estar en la reunión, bueno, y aunque sean poquitos los que están presentes ahora, espero que puedan aprovecharlo y puedan evacuar todas las dudas que tengan, ¿no? Perfecto. Bueno, también hay representantes por otras entidades. A la doctora Famiglietti la acompaña otra representante por la Universidad de Buenos Aires, que es la doctora Escaciota. Y después tenemos representantes por la Asociación Bioquímica Argentina, que ahí tenemos al doctor Alberto Villagra, que a su vez es todo el secretario general del COBICE, pero que aún no se ha conectado, y a la doctora Alejandra Schwartz por la misma entidad. Después también tenemos por la Asociación de Bioquímicos del Gobierno de la Ciudad, ahí a la doctora Silvia Birnemann y al doctor Hernán Cervantes, que tampoco están conectados. Después tenemos por la Universidad Kennedy al doctor Daniel Pirola. Y bueno, por último, por el propio Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos, que además de ser miembros COBICE, tomamos un poco todo el rol más administrativo en cuanto a gestionar todo lo que representa esta, que es una ardua tarea en lo que es la recepción de documentación, bueno, darles, organizar estas charlas, ¿no? Y todo lo que ustedes van necesitando o dudas que van a ir teniendo seguramente durante la convocatoria y que ahora les voy a mostrar el mail a donde pueden escribir y que es además donde van a enviar la documentación. Y ahí está la doctora Estela Carchio, que está con nosotros. Estela, Hola, buenas tardes a todos. bueno, y quien les habla, Beatriz Peraz. Bueno,
No sé si todos habrán hecho los deberes, como uno dice, la idea era que ustedes pudieran tener los documentos algo leídos para que pudieran hoy poder evacuar más sus dudas. Hemos actualizado la página web, ahora les voy a mostrar, voy a compartir pantalla. Ustedes ponen en el buscador reglamento COBICE y va a aparecer todo lo que les voy a mostrar ahora. Ahí se ve, ¿sí, no? Todavía, ahí está, sí, 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 ahí perfecto. está. Bueno, ustedes antes de emitir, por supuesto que pueden tener dudas y estamos a disposición para evacuarlas, pero sí sugerimos que previamente hagan la lectura pormenorizada y detallada de este documento, porque hemos escrito hasta el más mínimo detalle y también producto a veces de dudas previas, de otras convocatorias, por eso siempre lo actualizamos para tratar de abarcar todas las situaciones y ser los más claros posibles. Por eso, antes de emitir cualquier consulta al mail del COBICE, previamente leer el reglamento. Si así todo quedara algo que no estuviera claro y que tampoco hoy se hubiera aclarado y no se entendiera con la grabación que va a estar disponible del día de hoy, pues por supuesto está ese mail para las consultas. Este es el reglamento COBICE, no vamos a leerlo palabra por palabra, pero sí vamos a ir viendo las partes que tiene y los puntos que hemos visto que durante las distintas convocatorias que venimos transitando podemos percibir que pueden generar alguna duda para aclarárselos mejor. Entonces, ahí va bajando el documento, si hago así, ¿está bien? Sí, sí. Bueno. Perfecto. ¿Puedes aumentar un poco el zoom o no? ¿O todos bien, bien? Ah, ¿se ve bien? Yo en realidad lo abrí de la página. No sé si esto me Ah, permite bueno. desde la página No, no, aumentar, no porque no no es un toquemos nada documento, como es es. la web, No, claro. la web, no. Entonces no. Bueno, entonces, como les decía, el Ministerio de Salud ha delegado al Colegio de Bioquímicos a través del COBICE la potestad para certificar. Entonces, ustedes al principio tienen lo que es la definición de especialidad, lo que significa certificar, lo que significa recertificar. Y cuáles son las resoluciones que después están incluso más detalladas a medida que avancemos en el documento, de cuáles son las especialidades que están reconocidas para certificar. O sea, el COBICE lo que hace es certificar las especialidades que el Ministerio de Salud ya reconoció. Si una especialidad no está reconocida, nosotros no podemos hacer una certificación de algo que no está avalado por el ente madre, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Por eso más abajo van a ver que está todo el listado de lo que se certifica. Después, algo que está aclarado acá, que vale la pena su mención, está resaltado en negrita. Ustedes van a ver en la lista de especialidades que están, se las muestro para que se entienda, quizás mejor y cualquier cosa después vuelvo. Las especialidades que nosotros certificamos son las consideradas en la resolución 1341 del 2013, donde tienen a la bioquímica clínica con todas sus áreas. Esas son las áreas a las que ustedes, según su ejercicio y experticia, podrían presentarse. Y luego están otras especialidades también bioquímicas por fuera de la bioquímica clínica, que son las que están numeradas del 2 al 8. Y después, por otro lado, también el COBICE le ha delegado al Ministerio de Salud la potestad de certificar las que se llaman multiprofesionales, que se denominan así porque no solo las certifican para los bioquímicos, sino también para otras profesiones de la salud. Y ahí está la resolución que las involucra, y estas son las 4 a las que ustedes también podrían presentarse dependiendo de su expertise. Entonces, retomando un poco en general las especialidades a las que más tenemos postulantes son las que están en el área, algún área de la bioquímica clínica,
aunque también tenemos de las otras, pero estas son las más frecuentes. Y acá lo que ustedes tienen que pensar cuando se postulan, bueno, ahora vamos a ver los requisitos, pero tienen que ver con su ejercicio profesional y su ejercicio en la especialidad. Y después, bueno, otros antecedentes que ahora vamos a ir viendo que se requieren además de el ejercicio. Entonces, ustedes tienen que estar trabajando en esa temática a la que se están postulando y por supuesto después acompañado de, bueno, de otras capacitaciones. Ahora vamos a ver los requisitos obligatorios en cuanto a congresos o publicación. Pero a lo que voy es que siempre se fijen en el área que se van a postular. Y algo a considerar, es muy común, y más bueno, en los últimos años con el advenimiento de la biología molecular, que es muy común que se utilicen técnicas moleculares de diagnóstico para hacer diferentes diagnósticos en las distintas áreas de especialidad. Uno puede usar amplificación génica u otros métodos. En cada uno, si lo pensamos, de estas áreas de especialidad podemos aplicar herramientas moleculares. ¿Por qué aclaro eso? La biología molecular, fíjense que no es una especialidad en sí misma, es una técnica o una herramienta diagnóstica que se puede aplicar a cualquiera de estas especialidades. Porque a veces hemos tenido casos que confunden que por realizar técnicas de biología molecular se presentan al área bioquímica clínica, área genética. Y en realidad la genética es una especialidad en sí misma muchísimo más abarcativa. Incluso tenemos las definiciones y los fundamentos de lo que involucra esta especialidad y que va más allá de la utilización de una técnica. Por eso es algo importante y por eso al principio en negrita decía no, no es un método, es un área de especialidad. Cualquier cosa, si tienen alguna duda mientras voy explicando, pueden interrumpirme o escribir en el chat, no hay inconveniente. Bien, ese fue el primer punto que les queríamos aclarar. Otro punto que también queríamos aclarar, en general, la postulación es a una especialidad. Si ustedes decidieran postularse a más de una especialidad, tiene que ser, además de una presentación independiente, tienen lo que vamos a ver ahora, cumplir todos los requisitos obligatorios, que son el ejercicio en la especialidad, las publicaciones, las presentaciones a congreso, en ambas. No es que bajo una misma antecedentes voy a pretender encuadrar dos especialidades, porque los antecedentes que competen a una rama son esos. Y si quiero ser especialista en otra, tendré que tener los requisitos cumplidos y los antecedentes para llegar al puntaje en la otra también. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien. Continuando un poquito con el resto de los artículos, ya explicamos lo que son las especialidades. Otra cuestión de requisito es que ustedes, los que certificamos en COBICE, son profesionales que tienen que estar matriculados en el colegio, primero como matriculados su ejercicio profesional, ¿no? Con la matrícula que otorga el colegio, y además tienen que ejercer en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para que nosotros los certifiquemos. Si ustedes ejercen en otro ámbito, ahí existen comités certificadores en las distintas regiones de nuestro país, desde la provincia de Buenos Aires o de otras provincias del interior. Y quizás no sean ustedes los que están acá, porque seguramente todos deben ser de Cava, pero bueno, cabe aclarar, por si alguien tiene la duda, de que si ejercieran en algún lugar, alguna provincia, que no tenga comité certificador o que no tenga colegio de ley, porque a veces pasa, existe una entidad desde coordinadora de colegios de ley, que es la entidad que nuclea a todos los colegios del país, que se llama COMCERT, de Comité Certificador, a donde ustedes podrían acudir. O sea que ningún profesional con experticia va a quedar afuera de poder presentarse a certificar.
Pero sí entonces que quede claro que acá en el ámbito de COBICE son los que ejercen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Primera condición porque eso ha generado dudas en otras convocatorias. Por ahora vamos bien. Sí. Yo si me olvido algo, cualquier cosa me apuntan, Estela Olina. Bien, siguiendo con los otros artículos, bueno, ahí dice quiénes integran el COBICE que ya se los comenté. Y por otro lado, lo del ejercicio en Cava que lo acabo de decir. Después, ¿qué más? Así como relevante. Bueno, podemos ir ya a las modalidades de certificación. Me parece que es como lo más eh, nutritivo que se necesita saber. Nosotros para certificarlos a ustedes como postulantes tenemos, de acuerdo a lo que nos establece el Ministerio de Salud, que es la normativa de ellos, 4 formas de acceder. Cabe aclarar que esta normativa nos la está delegando la Nación y por lo tanto aplica para todo el país. Eso quiere decir que no es que acá se van a exigir requisitos distintos que en otra región si ustedes, no sé, el día de mañana van a trabajar a otro lado y tuvieran que certificar, le van a pedir los mismos requisitos, porque esto es una normativa nacional. Y de hecho, si uno tuviera que hacer alguna modificación, tendría que tener un acuerdo con todas las regiones del país antes de modificar. Eso en realidad es un plus, es algo positivo. ¿Por qué? Por un lado, hacia la equidad, a la uniformidad en todo el país. Y por otro lado, y nada menor, es que si ustedes hoy, por ejemplo, están ejerciendo en Cava y por eso certificaron con nosotros que esto tiene una validez por 5 años, y el día de mañana en el transcurso de esos 5 años se van a vivir a otro lugar, otra provincia, no en el exterior, pero sí a otra región de nuestro país, como existe esta uniformidad de criterios, y eso está enmarcado en un convenio de reciprocidad con todas las provincias que tienen comité certificador, se les va a reconocer. O sea, ustedes van a seguir siendo especialistas en la otra región sin tener que hacer ningún trámite de volver a presentarse y que sean evaluados. ¿Está? Bueno, entonces retomamos con las modalidades de certificación. La primera es la de profesor universitario, está todo aclarado acá, pero ¿qué destacar de acá? Bueno, debería ser un profesor de cualquier categoría de profesor, titular, asociado o adjunto, que esté ejerciendo actualmente y que su cargo, si es de una universidad pública, esté concursado y si es de una universidad privada, bueno, que tenga la designación oficial por consejo académico. Eh, Otra cuestión es Espera, que, espera un segundo, espera, Beatriz, sí, por favor. Hay sí. unas preguntas que son orientativas, pero me parece que en algún punto pueden confundir. Ah, Si bien. ustedes pertenecen, estamos hablando de ejercicio profesional en la bioquímica clínica, ¿sí? O en las especialidades que mencionó Beatriz anteriormente, que están reconocidas por el Ministerio, como bromatología y un par de especialidades, toxicología legal y forense, bueno, etcétera. Todas demostrables en el reglamento y están sacadas, exactamente copiadas de la resolución ministerial. Cualquier otra especialidad que exista o que ustedes imaginen, si no está allí, no podemos aplicarla, porque nosotros respondemos a lo que el ministerio nos indica. Nos tomó como un centro certificador, como un ente certificador, ¿sí? Entonces, si pertenecen al Hospital Garrahan o el Malbrán, obviamente son hospitales que aplican la bioquímica clínica. No sé quién pregunta esta, pero bueno, se supone que sí. Estamos hablando de bioquímica clínica en ese caso, ¿no? Malbrán o Garrahan. Pero acá alguien me pregunta sobre un ente internacional como es la OPS. Le pregunto a esa persona, que es bioquímica colega, que pregunta cuál es la especialidad que desarrolla en la OPS, para ver si encaja en alguna de las 14 o 15 especialidades. Epidemiología. Bueno, es una multiprofesional. Si hiciste la carrera de epidemióloga y estás trabajando en la OPS, correspondería, entonces seguramente tenemos que estudiarlo un poco mejor, pero estoy casi segura que correspondería esa especialidad que es multiprofesional, que no es solamente asignada a los bioquímicos, sino que cualquier otra carrera, médicos o enfermeros que hagan esta carrera, también podrían acceder, ¿sí? Así que creo que sí, tendríamos que fijarnos entonces
si cuando vos nos demuestres tu especialidad cumplida y también con una certificación de tu ejercicio profesional en la OPS firmado por el jefe a cargo y recursos humanos, por supuesto que vas a tener tu certificación. Pero tendríamos que ver todos esos documentos para entender, porque sería el primer caso de epidemiología que tenemos, ¿no? Sí, Creo que es la primera epidemiología vez. no hemos tenido, ¿no? Tuvimos multiprofesionales como gestión de servicios de salud, unos cuantos, pero no epidemiólogos. Así que, bueno, bienvenida. Sumando a lo de Gracias. hospital, a lo de dependencia nacional, que vos algo aclaraste, pero para que quede más claro, sí, no hay problema. Las dependencias nacional como Malbrán o Garrahan, desde ya que se pueden presentar. Yo lo que estoy hablando es el ejercicio, dónde ejercen, no la dependencia. Porque nosotros tenemos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero también hay, por ejemplo, el hospital, el de Aedo, ¿cómo es que se llama? Posadas. El Posadas en realidad está en provincia, pero como es una dependencia nacional, se presenta con nosotros. Y si están ubicados en Cava, desde ya que sí, por más que sean nacionales, como el caso del Malbrán o el Garrahan, para aclarar eso, ¿no? No sé si ahí hay alguna otra preguntita más. No, aclaran que hay 4 epidemiólogos en el chat, ¿no? Ah, ok. Presentes hoy. Bueno, Yo le ahora estoy vamos pidiendo a que ver nos qué envíen. requerirían, claro, vamos a ver qué requisitos, porque más allá del ejercicio en la epidemiología, tienen que cumplir otros requisitos que ahora los vamos a ir viendo. Entonces, seguimos con la primer forma de acceso, que es como les decía la del profesor, con su cargo concursado, y lo que les estaba por aclarar es que la materia que dictan tiene que estar vinculada estrictamente al área que están en la resolución 1341. Por ejemplo, si es, no sé, por decir, de una bioquímica clínica área microbiología, la microbiología que dicten tiene que ser clínica, no una microbiología básica ajena a un ejercicio en la bioquímica clínica, ¿está? Por eso tiene que ser exactamente que, en este caso el ejercicio es la docencia, que esa docencia sea en lo mismo que se están postulando, de que si es clínica, debe ser clínica. Y después, como otro requisito adicional en esa misma forma, es tener un trabajo completo, no un resumen, publicado en una revista que puede ser nacional o internacional, con referato. Ahí no importa, digamos, qué sé yo, el score o el índice de impacto de la revista, no, puede ser tanto nacional o internacional, el único requisito es que tenga referato. ¿Qué significa referato? Que a veces nos lo han preguntado, es que tenga un comité evaluador que le envíe a pares evaluadores que van a evaluar el contenido de ese manuscrito que posteriormente, si es aceptado, va a ser publicado. No es un comité de redacción, porque un comité de redacción simplemente toma un artículo, se fijará el formato, digamos, más bien de diseño, si cumple las normas, pero no va a evaluar el contenido. Eso no es referato. Tiene que tener esta evaluación por pares. Si ustedes tienen alguna duda, en general entrando a la página web de la revista, suele estar aclarado todo esto de si la revista tiene o no evaluación por pares. Y si no, si de última no lo encuentran, bueno, podemos ayudarlos a dar una consulta a la revista y nos van a responder. Así que bueno, esa es la primer modalidad con esos dos requisitos. La segunda modalidad es acceder a través de un título que, como son los que otorgan las universidades, y en ese caso requerimos de dos cuestiones. Por un lado, bueno, presentar ese título, pero la universidad que lo emite tiene que ser una universidad que esté acreditada por el Ministerio de Educación, que su entidad evaluadora es la CONEAU, y que esa acreditación esté vigente al momento de que ustedes se están presentando a la postulación. Eso lo pueden chequear o averiguar con la universidad que se los ha
emitido. Ahí depende, la CONEAU hace distintos procesos evaluatorios, hace por 3 o por 6 años, y bueno, y después hacen sucesivas reacreditaciones donde las entidades se tienen que volver a presentar, ¿no? No son ineternas no es una única acreditación que dura para toda la vida, ¿no? Entonces, verificar la vigencia de esa acreditación y además del título, tienen que demostrar 5 años de ejercicio en la profesión bioquímica, de los cuales 3 tienen que ser en la especialidad a la cual se están presentando. Ese ejercicio lo van a demostrar presentando algún certificado que esté, por un lado, emitido, puede ser por el director de recursos humanos, que eso es más administrativo, va como a certificar que ustedes trabajan en esa entidad, y le van a acompañar también un certificado de su jefe más directo, que seguramente no solo va a certificar que ustedes trabajan en esa entidad, sino que va a explicar sus funciones para que nosotros podamos ver si están vinculadas a la especialidad que se están postulando, porque no es solamente decir dónde trabajan, sino qué actividad realizan. Entonces, bueno, ahí tendríamos esa segunda forma. La tercera, que esta también genera varias inquietudes, es a través de una residencia. Ustedes son egresados, hay residencias de bioquímica clínica, que son la mayoría, pero hay en determinadas, de bioquímica clínica me refiero en sí misma, pero después también hay en áreas de la bioquímica clínica como inmunología, microbiología, Genética. genética, toxicología clínica. Esas son las otras que tenemos en Cava residencias, y ustedes se podrían postular. Ahora, ¿qué requisitos se le exige para que ustedes por una residencia puedan certificar en la especialidad? Es que esa residencia esté reconocida por el Ministerio de Salud. Por eso está todo en negrita eso, como ven. Lo que está en negrita es como lo más importante de leer. Reconocido es un proceso evaluatorio, o sea, la entidad y la especialidad de esa sede tiene que haber decidido presentarse al Ministerio de Salud a ser evaluada, así como las universidades se presentan ante el Ministerio de Educación. Los lugares asistenciales se presentan ante el Ministerio de Salud para certificar y acreditar, digamos, la sede. Entonces ustedes nos van a tener que hacer llegar, cuando presenten la documentación, un certificado de que esa residencia está reconocida. Y por otro lado, algo fundamental es que ese reconocimiento tiene que estar vigente al momento en que ustedes se están presentando a certificar, porque acá de nuevo, las vigencias de los reconocimientos hay por 3 años, por 5 años. Entonces se tienen que fijar cuando está la fecha de emisión de ese reconocimiento, que tenga una vigencia a partir del cual ustedes hayan egresado de esa entidad con reconocimiento vigente. No va para atrás. Ustedes egresaron hace algunos años atrás y la sede recién obtuvo ahora el reconocimiento, entonces desde ahora en adelante o desde la fecha que figure en el documento, que es en realidad la que computa. Bien. ¿Alguna duda de eso? Porque esto genera muchas veces inquietudes. ¿Por ahora no hay dudas de eso? No, ¿no? No hay nada del chat todavía, ¿no? Bien. Bueno, esa fue la tercera forma. Estas 3 que les acabo de explicar, profesor o por título de especialista de universidad o residencia, son las formas que nosotros llamamos directas, porque si bien van a completar documentos que ahora les vamos a explicar cuáles son, la documentación que tienen que presentar es la que mencioné, ¿no? En el caso del profesor, el título y la publicación. En el caso de la residencia, por supuesto, el certificado de que son residentes, y ahí va a figurar cuándo egresaron, más el certificado de residencia. Y si bien completan unos formularios que ahora les voy a mostrar,
no es que nos tienen que presentar todos los comprobantes de cada antecedente, sino lo que exige el reconocimiento directo. Pero cuando vamos a la cuarta categoría, que es la que está como D, que se llama evaluación de antecedentes, ahí sí, además de completar los formularios que ahora vamos a ver, todo lo que ustedes indiquen en el formulario como un antecedente tiene que tener su documentación respaldatoria. Si no la tuviera, por más que figure escrito, no va a poder ser computado para darle el puntaje final. Bueno, ¿qué contempla la evaluación de antecedentes? En este formato hay requisitos obligatorios que tienen que ser cumplidos y que si ustedes no los tienen, no justificaría directamente que se presenten, porque es como una primera etapa que evalúa los requisitos obligatorios. Si no se cumplen, no pasa a la segunda etapa, que es ya la de la evaluación por un jurado experto, donde se van a ir computando los antecedentes con el puntaje que corresponda. Si no está el requisito obligatorio, no puede pasar a proceso evaluatorio. Por eso, fíjense esta parte con detenimiento que los cumplan antes de presentarse. Beatriz, un segundo que es importantísimo. Antes de seguir adelante con esta evaluación de antecedentes, hay un residente o residenta, porque no estoy viendo, que es del CEMIC y pregunta justamente, habla también de reconocimiento. Nosotros tenemos conocimiento, por una charla que hemos tenido con representantes del CEMIC, que el CEMIC no logró el reconocimiento, sino que lo que tiene es para trabajar en una mejora de su residencia y volverse a presentar. El tema, Valeria, sí, sos Valeria, hola Valeria. El gran problema que tenemos con el CEMIC es que el ministerio no reabrió convocatoria. Es que es bastante injusto porque hay algunos hospitales que no pudieron presentarse porque la presentación fue en 2 veces y no hubo una tercera vez, y aquellos que tenían posibilidades de mejorar para lograr el reconocimiento, no hubo convocatoria todavía, ¿sí? Así que, bueno, en el caso de CEMIC, lamentablemente, no está reconocido. Acá pregunta otra cosa, pero para ver la documentación que debería tener, si tuvieras reconocimiento, bueno, va a salir publicado en el boletín oficial la resolución que le va a llegar al CEMIC, a la gente de docencia del CEMIC, diciendo que la residencia está reconocida, con un tiempo de vigencia y con la categoría que corresponde, A, B o C. Y además tendrías que presentar el certificado de residente completo, ¿sí? O sea, sí, Estamos tiene que intentando estar reconocida y estar vigente. O sea, sí. claro, las dos cosas. Por otra parte, decirles que, bueno, estamos intentando comunicarnos con el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Calidad para que emita estos certificados, porque hemos conseguido un grupo de residencias reconocidas, avaladas ya por el Ministerio y publicadas, que son las del gobierno de la ciudad, ¿no, Beatriz? Sí. Pero nada más que las del gobierno de la ciudad, no hemos tenido otras. Las que ya estaban con su certificación, su reconocimiento no se lo quita a nadie. O sea, Pero nos igual hay faltaban algunos nacionales que ya hospitales, habían sido claro, reconocidas, ¿eh? No solo Cava, sí, ¿no? Hay nacionales que están vigentes, pero estaba muy demorado la muy emisión de demorado. los dictámenes de los hospitales del gobierno de la ciudad. Nosotros Bueno, acá, perdón, reclamamos como colegio y bueno, nos ha llegado un listado más actualizado de las residencias que están reconocidas y con la vigencia, o sea, ver la fecha en el documento a partir del cual tiene vigencia. El CEMIC, acá como explicó preguntan una cosita, Estela, mira, no está en ese listado. acá la gente que egresó de la residencia de epidemiología dice que recertificó en 2022 la residencia, pero ya no sé si está vigente la A ver, ¿cómo es el caso de la de epidemiología? Dice, con respecto a la residencia de sigue vigente. Tendríamos epidemiología, que fijarnos en la página del ministerio y ver si sigue vigente. ¿Vos sabés si está vigente? Ah, No, reconocimiento. sí, sino que nos Mm. hagan llegar el documento que lo El acredite documento para a verificarlo. Covice. Pasarnos el documento al mail de Covice, que es covicecofib2@gmail.com,
y lo estudiamos y te contestamos. Mándanos por mail. Si es 2022 es raro porque el primer reconocimiento fue en 2023, ¿no? Como reconocimiento, antes existía la acreditación, por eso Claro, ahí por hay que eso, pero ya habla mirar, de y era reconocimiento otro ahora. sistema que era presencial, con evaluadores presenciales. Claro, Eh, era un poco más la exigente. acreditación data de ya varios años, o sea, a partir del 2013 comenzó en cuanto fue vigente la resolución de especialidades, desde el 2013. A partir de ahí las sedes pudieron acreditar, pero a partir del 2023 dejó de llamarse acreditación y se llamó reconocimiento, y de ser una visita presencial pasó a ser virtual. Por eso, si es 2022, seguro no se llama reconocimiento, debe ser acreditación, y tendríamos que ver el documento que lo avale. Publicado en Bueno, Boletín Oficial del Ministerio de Salud de la Nación. mándanoslo al mail que mientras Beatriz habla yo lo miro mientras, por favor. Perfecto, ahí dice Sí, que lo muy chequeaba bien, y envía. Perfecto. bien, bien. Gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a ver los requisitos de esta modalidad de evaluación de antecedentes, que están un poquito explicados más en detalle más abajo del documento. Pero bueno, lo que aclara en esta parte del artículo 10 es que todas estas certificaciones tienen una vigencia de 5 años. Eso es muy importante. Ustedes van a recibir un certificado de especialista que se los otorga el colegio. Cuando sea la primera vez, la certificación junto con el certificado reciben la matrícula de especialista. Ya después en las recertificaciones solo reciben el certificado de recertificación, valga la redundancia. Y esto es un proceso de actualización constante, por eso es que dura 5 años. Ustedes van a tener ahí en el certificado la fecha en la que vence. Entonces, eso es otra cuestión muy importante que tienen que verificar cuándo eso vence para, si quieren seguir siendo especialistas certificados, van a tener que presentarse a recertificar. Si les vence un determinado año, vamos a suponer durante este año vence, ya se tienen que estar presentando este año a la convocatoria que abre ahora en junio, porque si no, en cuanto en el transcurso de los meses venideros les venza, después no vamos a tener nueva convocatoria hasta el 1 de junio del año entrante. Entonces, eso es muy importante. Cumplidos los 5 años, la certificación caduca. O sea que lo tienen que hacer en el año que les vence. Si ustedes por algún motivo no lo hicieran, como eso vence, cuando se vuelven a presentar, no lo podemos llamar recertificación porque quedó vencido y tienen que comenzar el proceso nuevamente, de cero, con todos los antecedentes. En cambio, si es una recertificación, por más que los requisitos obligatorios de la recertificación, que ahora los vamos a ver cuáles son los mismos que los de la certificación, eso no cambia, pero los antecedentes que presentan, si ustedes están recertificando, van a ser solo lo de los últimos 5 años, porque los previos fueron evaluados en la certificación o en la recertificación anterior. ¿Se entiende? Entonces es mucho menos la documentación que tienen que presentar. Pero si queda vencido porque pasaron los 5 años, no quedaría válido y tienen que volverse a presentar como certificación y no como recertificación. Ustedes también en la página web del colegio tienen un listado de los especialistas actualizados. Eso está desde bastantes años para atrás, y bueno, está hasta el año pasado inclusive, totalmente actualizado por si quisieran verificar. Igual seguramente disponen del certificado si lo han obtenido, pero ahí también pueden verificar en una parte que se llama certificación de especialistas, están los listados. Bien, acá esto de las áreas ya los vimos, cuáles serán las especialidades. Y ahora vamos a ver más en profundidad este tema de la evaluación de antecedentes, o sea, la que tienen que presentar toda la documentación con todos los antecedentes.
Como requisitos obligatorios, este ya lo hemos mencionado, que tienen que ejercer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y estar matriculados en el colegio, acreditar 5 años de ejercicio en la profesión y 3 en la especialidad. Que hay como documentación respaldatoria, eso ya se los mencioné, es un certificado de la sede, no solo de recursos humanos que les dicen que ustedes trabajan en esa entidad, sino también de su jefe más directo que explicite las funciones que cumplen para ver si están relacionadas a la especialidad a la que se presentan. Otra cuestión es si ustedes tuvieran algún doctorado o también puede ser alguna, que puede ser, bueno, residencia ya lo hemos visto, alguna maestría. Esos son antecedentes importantes que se computan. Hay una grilla de evaluación donde no es que no se los va a computar ese antecedente, se computa, tiene un puntaje determinado pero no lo pueden considerar para o la única forma de acceso como ejercicio. Es como un plus que a ustedes les va a permitir dar un puntaje adicional en esa grilla, pero no es que es directamente que por eso tienen la especialidad. ¿Está bien? Bueno, después otro tema importante respecto a las residencias. Nosotros les explicamos recién que los residentes que egresan de una residencia reconocida por Ministerio de Salud y que está vigente era la tercera forma que expliqué, que es directa. Pero imagínense que o que la sede no esté reconocida, como es el caso que hablábamos del CEMIC, o que ustedes hayan sido residentes pero hayan egresado hace muchos años atrás. Entonces, en ese momento la sede no estaba reconocida. No quiere decir que no se puedan presentar. No lo van a hacer por la forma directa de residencia, pero lo pueden hacer bajo esta forma, la de evaluación de antecedentes, pero ahí tienen que ver, por supuesto, de cumplir los requisitos obligatorios. Como uno de los requisitos es el que acabo de mencionar, de los 3 años del ejercicio en la profesión, en la especialidad y 5 en la profesión, lo que ustedes hayan hecho como residentes de una residencia que no estaba reconocida en ese momento, no se les va a computar como ejercicio ni profesional ni la especialidad. Y eso porque eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el Ministerio de Salud cuando reconoce a las residencias y si están reconocidas, sí les permite certificar, por eso existe ese mecanismo evaluatorio, pero si no están reconocidas como la residencia es un sistema de capacitación de posgrado supervisado, es decir, que no tiene la independencia que puede tener otro profesional que trabaja en forma por fuera de esta capacitación de posgrado, esos años de residencia no los van a poder ustedes computar a la hora de ver si están cumpliendo los requisitos obligatorios de decir los 5 años en la profesión y los 3 en la especialidad. Y si en paralelo con la residencia hubieran estado haciendo otra actividad, porque nos han preguntado, bueno, pero yo hacía una guardia. Bueno, tampoco, porque la residencia es de dedicación exclusiva. Por lo tanto, no se le puede computar como ejercicio algo que se hizo durante un sistema donde no se podía haber realizado otro ejercicio en paralelo porque es de dedicación exclusiva. ¿Está claro? Ese es un punto trascendental, el que acabo de decir, y está igual todo explicado en el ítem B del 2B. No sé si hay alguna duda de esto. Continuamos con los otros requisitos. Por ahora vimos dos, entonces, el ejercicio en la profesión, en la especialidad, bueno, por supuesto, ejercer en Cava, y ahí vamos con los otros requisitos documentales. Tienen que contar con una publicación, en este caso similar a uno de los que habíamos mencionado, que era el de profesor. Tienen que contar con un trabajo publicado completo, no un resumen de un congreso que después se publica, no, un trabajo completo
En revista, nuevamente, con referato. Puede ser nacional, internacional, no importa el impacto, pero sí que tenga pares evaluadores. No importa si ustedes en estos trabajos con datos experimentales son el primer, el segundo, el último autor, ahí no importa. Mientras ustedes hayan intervenido y tienen el rol de autor, eso es válido. Salvo que se trate de algún trabajo más monográfico, porque a veces hay algunos cursos superiores de ciertas entidades, como los de la SATI, de emergentología o los de endocrinología, otorgados por SAEM, que en el contexto de su curso les hacen rendir al final una evaluación y exponer un trabajo, y ese trabajo después como que lo publican en la revista propia de la entidad. Por ejemplo, SAEM tiene la revista RAEM, y ahí publica los trabajos de los postulantes que egresan del curso superior. Entonces ahí, si hay con datos experimentales, que ustedes hicieron un trabajo que no es monográfico, sino que es experimental, bueno, ahí por supuesto la categoría de autor y no importa el número. Ahora, si es monográfico, que es una actualización bibliográfica del tema, ahí seguramente son ustedes como único autor, o a lo sumo su tutor, pero no todos los postulantes de la camada, eso no, porque eso es un trabajo individual. Bien. ¿Qué más? Eso con respecto a la publicación. Y después, el otro requisito, y ese ya es el último, es contar con al menos 2 trabajos presentados a congresos, jornadas o cualquiera de los eventos científicos. Ahí son 2 como mínimo, si tienen más mejor, porque va a sumar su puntaje, pero por lo menos 2, ya sea nacional, internacional, no importa, y bueno, y que ustedes figuren como autores de ese trabajo. Bien, hasta ahí vamos bien. O sea, estos son los requisitos que ustedes tienen que mirar si tienen. Si ustedes no tienen ese ejercicio, teniendo en cuenta las premisas que dijimos de los residentes y su ejercicio, si ustedes no tienen el trabajo publicado, no tienen los congresos, ya no están cumpliendo el requisito obligatorio, por más que tengan otros antecedentes, no están cumpliendo el obligatorio como para presentarse. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué documentación tienen que completar? Y ahí es donde vienen los anexos, donde ustedes van a ir llenando. Hay un anexo que se llama anexo 1, que lo ven acá. Ustedes cuando se posicionan acá, esto les dirige directamente al link del anexo, que lo pueden descargar para completarlo. Así está diseñado el reglamento. A ver, si yo ahí hago el link, no sé si lo mostrará. Voy a ver si me lo muestra. A mí me lo abrió, ¿ustedes lo ven? Porque como estoy haciéndolo desde un anexo, no sé si lo comparte el Zoom. Yo lo estoy viendo, no sé ustedes. Sí, se ve. ¿Se ve? Correcto. Bien, Pará, en el anexo no, No, vas a tener no. que compartir pantalla completa, Beatriz, y buscarlo en tu zócalo de arriba como documento. No se ve, estás todavía en el reglamento COBICE. claro, por eso, porque cuando está como un link yo lo veo, pero no lo ven ustedes. ¿Qué lo tengo que descargar entonces para poder No, mostrárselos? lo que tenés que hacer es compartir pantalla completa en lugar de pantalla individual por pestaña. Ah, a ver. Vuelve para atrás. Ah, ¿cerrarlo a esto? No sé cómo compartiste antes, pero si no lo podemos ver es que no estás con pantalla completa. A ver, ahora Estás sí. solamente con esta pantallita particular del reglamento. Deja de compartir y vuelve a compartir en pantalla completa. A ver, vamos a ver. Y buscas después si bajas lo que Ah, acá abriste está, como claro, documento. yo lo abrí y ahora lo comparto desde el documento abierto. Ahí está, perfecto. Ahí está, A ver, ahora sí, ¿no? a ver ahora. Sí, ahora se ve. Está medio chicón, pero se ve. Ok, a ver si este lo puedo agrandar. Ahí, un poquito más. Ahí, Ahí, no, ahí dale. ahí, ¿está bien? Sí, Bueno, sí, este es sí. el primero que tienen que completar, se llama anexo 1, es la solicitud propiamente de inscripción. Ahí ponen su nombre,
Ahí aclaran con una cruz donde dice si es certificar o recertificar, ahí le indican a cuál se están presentando y debajo ven que dice especialidad y si corresponde el área, respetando lo que figura en las resoluciones como les mostré recién y que están en el documento para que la consulten. Y después ya directamente nada más. Este es muy sencillo, la firma de ustedes con la aclaración y nada más. Acá hay algunas aclaraciones, hay una foto que tienen que agregarle, pero no es mucho más. Ya después les dice que tienen que completar el anexo 2 que es el que vamos a ver ahora y que ese sí es el que tiene es prácticamente como una especie de currículum de ustedes, pero adaptado al formato que pide el comité. Y que ustedes van a ir completando ítem por ítem que están numerados. Entonces, de este nada más, entonces esto voy a dejar de compartir. Beatriz, te leo unas preguntas que me parece que son fundamentales Correcto. antes de seguir con lo otro. Mirá, dice, estaba contestando por el chat, pero me parece mejor que lo escuchen todos. Sí. Los trabajos publicados y los congresos tienen que tener un máximo de antigüedad, últimos 5 años. Claro, todos los requisitos obligatorios que mencioné son de los últimos 5 años, sí o sí. Eh, No quiere decir que si tienen alguno anterior y es la primera vez que se presenten, no lo puedan presentar. Preséntenlo porque va a computar en el antecedente y les va a sumar puntaje. Pero si tienen solo anteriores y no tienen ninguno en los últimos 5 años, no estarían cumpliendo, porque los requisitos son de los últimos 5 años. Eso tiene un asidero totalmente correcto, que es porque esta certificación es una actualización constante del ejercicio. Entonces, si estamos acreditando antecedentes viejos, dejaría de ser una actualización en la especialidad. Por eso es que siempre les va a pedir de los últimos 5 años. Lo mismo pregunta otra de las chicas, creo, si las presentaciones a jornadas o congresos, que si bien no son requisitos obligatorios, tenemos que tenerlo en cuenta, tienen que ser de los últimos 5 años. Ustedes certifican, como dice Beatriz, presenten desde el día cero que se ejercitaron en la bioquímica clínica, ¿sí? Pero lo que se computa para pasar a la segunda etapa a jurado experto tiene que ser de los últimos 5 años. Y los requisitos obligatorios son de los últimos 5 años. O sea que si bien Jornadas y ustedes congresos, tienen, perdón, sí, termina no, Estela, sí. solo esto, que las jornadas y los congresos, como los cursos realizados anteriores, tienen valor. Pero cuando uno quiere ser especialista y después recertificar la especialidad, lo que se evalúa también es la continuidad de la capacitación continua. Entonces, si hay cosas viejas, bueno, sí, van a computar, pero queremos ver cómo están en los últimos 5 años, ¿sí? A pesar de que jornadas y congresos no es obligatorio, es un ítem más a tener que habla justamente de cuán inquietos han sido en esos Sí, al menos dos ejercicios. sí son obligatorios. Por eso, ustedes, si es Claro. la primera vez que se van a presentar y tienen publicaciones o congresos de varios años atrás, más allá de los 5, lo presentan todo. Pero lo que no pueden dejar de tener es que en los últimos 5 haya un trabajo publicado completo y 2 congresos. Ujú. ¿Está? Bien. ¿Hay algo más de eso? No. No, no, no. Bien. Bueno, entonces íbamos a ver, yo tenía que abrir el anexo 2. Lo descargo y ahí después se los comparto. No. Acá hay una pregunta que es fundamental. Dijimos antes que por definición del ministerio, inclusive si ustedes buscan la definición de residencia en Corevio, que es el grupo que nuclea a la mayoría de los residentes, van a ver que la residencia no se considera ejercicio profesional, por más que tengas 2 residencias continuadas. ¿Por qué? Porque la residencia la lleva a cabo un profesional que está supervisado hasta el último día que termina la residencia. Obviamente esa supervisión va disminuyendo a medida que va transitando la residencia, pero siempre está supervisado. Por lo tanto, no se considera ejercicio profesional, no son autónomos. Entonces, si hizo 2 residencias,
se van a computar como 2 residencias, con el puntaje general de cada residencia, que creo que son 3 puntos o 2 puntos, ya no me acuerdo si es completa. Pero no es ejercicio profesional. La única forma de certificar con residencia es haber egresado de una residencia con reconocimiento vigente. Claro, pues justo es ¿Sí? el caso de epidemiología. Dice que primero hizo bioquímica clínica, bueno, esa sí, hace muchos años, ya incluso no es recién. Ahora, si la de epidemiología, que es lo que preguntaban antes, está reconocida, ahí sí, porque ahí asegura que tiene la evaluación que les está acreditando la adquisición de competencias. Ahí sí el ministerio la reconoce. Lo que pasa es que está, la persona que pregunta dice como que se van acumulando los años. No, No, dijimos que la justamente residencia no. no computa como ejercicio, es Eso no. formación posgrado. Bien, ahora se ve el anexo 2. Sí. Perfecto. Bueno, este es un poquito el que tiene más información para completar, donde además de sus datos personales, por supuesto les va a volver a preguntar si certifican o recertifican y en qué especialidad lo van a hacer. Eso es esta parte. Acá, en modo de recordatorio, se les vuelve a escribir, por más que está en el reglamento, acá también está los requisitos, fíjense a la que preguntó antes, requisitos obligatorios en los últimos 5 años. Esto no puede faltar, que es el ejercicio profesional en la bioquímica, mayor o igual a 5 años, el ejercicio en la especialidad mayor o igual a 3, la publicación de trabajo completo en revista con referato y al menos 2 congresos. Si esto está, ahí sí se ponen a completar los ítems de este anexo 2, que están muy, muy organizados y ustedes les pedimos para favorecer al procedimiento y a la evaluación que los vayan completando. Ven que tienen como un número, para ver si lo voy bajando. ¿Lo puedo bajar de acá? Ven que, por ejemplo, dice grilla de créditos y empieza el 1. El 1 tiene que ver con el ejercicio en la profesión y en la especialidad. O sea que acá estamos viendo el primer ítem de los requisitos obligatorios, pero acá le estamos asignando el puntaje, porque de acuerdo a la antigüedad o de acuerdo al cargo que ocupen, si son jefes de servicio o son de planta, esos son distintos puntajes. Entonces, todo esto lo van completando. Todo lo que ustedes completen acá, para que sea computado, tiene que tener documentación. Esto ya lo dije varias veces, la documentación acá sería el certificado, no solo de recursos humanos, sino de su jefe directo que explique sus funciones. Después pasamos al 2, ahí ven, estas son las capacitaciones que ustedes hayan hecho para formarse en la especialidad. Son los cursos que hayan efectuado, ahí están divididos si tienen más o menos de 10 horas, si han ido a ateneos o si han ido a congresos. Todo lo que ustedes anoten acá tiene que tener documentación respaldatoria, los cursos muy importante que figure la carga horaria, porque si no figura se les va a computar como de menor carga horaria. Después tiene un ítem 3 que ya es cuando ustedes actúan como disertantes, eso tiene otro peso. Bueno, puede ser disertantes en congresos o bueno, con distintos roles o en jornadas, todo bajo el ítem 3. Y el último, que ustedes dicten un curso, por supuesto, porque un especialista es no aquel solo que se forma, sino que a futuro es capaz de formar a otros y transmitir su conocimiento. Eso es lo que uno pretende como especialista. Bueno, ahí esa termina el ítem 3 con todo lo que es dictado después de cursos, seminarios. Acá llega el 4, que es el que se refiere a la publicación. Ustedes tenían como requisito obligatorio la publicación en los últimos 5 años. O sea, ese seguro va a estar al menos completado. Pero si tienen más, aunque sean para atrás o aunque sean vigentes, sean nuevos, todo lo que tengan de publicación lo completan acá porque va a sumar a su puntaje. Está dividido si la revista es nacional o es internacional, nada más.
Y por supuesto, la documentación respaldatoria va a hacer que nos manden la publicación, digamos, ¿no? Donde se pueda ver que ustedes son autores. Luego viene el ítem 5, que es la presentación a Congreso. Acá también está dividido en nacional e internacional y le vamos a pedir lo mismo. A veces tienen o un certificado que emite la entidad o a veces tienen el propio resumen publicado en el libro de actas de Congreso. Eso también sirve como documentación respaldatoria. Después viene un ítem 6 si fueron merecedores de algún premio o una mención, ahí tienen las distintas formas, si es trabajo completo o si es un resumen. Después viene el ítem 7, claro, porque acá es si ustedes han sido residentes y no lo van a hacer por forma directa porque egresaron de una residencia tiempo atrás o la residencia no está reconocida para que ustedes la puedan hacer en forma directa, no es que no se les computa. La residencia se considera una capacitación de posgrado que es merecedora de un puntaje que les hace a su formación. Entonces eso va a quedar acá, en el ítem 7 y va a tener un puntaje. Después, si ustedes tuvieron algún título de especialista universitario que quizás pasó los 5 años, porque si está dentro de los 5 años, se van a poder presentar por la modalidad que les expliqué en segundo lugar, que era la de título de especialista más el ejercicio en la profesión y especialidad. Pero para que hagan esa directa, el título no tiene que haber pasado más de 5 años de que ustedes hayan egresado. Si pasó más tiempo, ahí no pueden hacer directo, pero acceden con evaluación de antecedentes y acá quedaría indicado el título que tuvieron. Bueno, después lo que les decía de doctorado y maestría que mencioné, no les permite acceder directo a una especialidad, pero sí les va a computar como un antecedente y este es el ítem. Después, si ustedes cursan, si ustedes son docentes universitarios, no para acceder en forma directa como profesor en ejercicio, pero sino en otro rol, acá también se les va a computar. Después el ítem 11 es si ustedes ejercen algún rol en alguna revista, ya sea como integrantes de comité de editor o directores. Y por último, bueno, tenemos el 12, si ustedes tienen algún cargo en alguna sociedad científica, dirigiéndola o siendo miembro de algún comité de sociedad científica. Y en el 13 hemos tratado de poner todas cuestiones que no quedaran afuera, de manera que todos sus antecedentes de alguna forma tuvieran relevancia y sean computados. El 13 tiene el 13.1 y el 13.2 y ahí tienen todas otras actividades más que nosotros le vamos a computar, si han dirigido recursos humanos, ya sea de posgrado, como doctorados, maestrías, trabajo final integrador, si han participado en proyectos de investigación, todo de alguna forma hace, por supuesto, a su experticia y por eso lo computamos. Y después termina el 14, donde ustedes desde su puño y letra escriben un poco una reseña de la actividad que están realizando, donde ahí pueden explicar, más allá de que va a estar el certificado de su jefe, ustedes acá pueden explicar la función que cumple, donde denote justamente el área de la especialidad en la que están ejerciendo. Entonces van a decir, yo hago tal cosa en este lugar, brevemente, en unas pocas palabras, no más de 200. Bueno, todo esto tiene un puntaje determinado. Los puntajes que le corresponden a cada ítem no son eh, digamos, ocultos. Ustedes los pueden mirar y esa información está en el anexo 3. ¿Por qué los pueden mirar? Porque ahí ustedes pueden ver si más allá de cumplir con los requisitos obligatorios, después les da el puntaje total para acceder a la especialidad. Que eso figura en el reglamento, así que se los vuelvo a compartir al reglamento. Ahí se ve. Sí. ¿Cuáles son los puntajes mínimos para poder acceder? Además de haber cumplido el requisito obligatorio,
ustedes deberían ver una vez que completen que tengan que llegar al menos para la certificación, para la primera vez, a tener 40 puntos en total de todos esos ítems. Y otra condición fundamental es que tengan antecedentes en al menos 5 de los 13 ítems. ¿Vieron que el anexo 2 que se los acabo de mostrar tenía hasta el 13? Bueno, ustedes deberían tener al menos en 5 de ellos algún antecedente. Eso se hace también con la intención de que cuando ustedes se están certificando como especialistas, lo que se está pensando es que es un especialista justamente porque tiene una formación integral. Por ejemplo, no tiene todos los puntos, llega a los 40 y todo lo tiene en el ítem 2 de curso, no. Tiene que tener el ejercicio, por supuesto, además porque es un requisito obligatorio. En el ítem 1 va a tener que tener los trabajos publicados y congresos, que son el ítem 4 y 5, y algún ítem más para poder llegar a los 40 puntos, que puede ser cursos o dictado de cursos, que eso estaba en el ítem 3. O sea, ustedes fíjense que al menos 5 de esos 13 tiene que tener algún puntaje y en total sumar 40. Si es una recertificación, que es en los últimos 5 años, o sea, ustedes van a volver a completar el anexo 2 y el 1 también, pero como ya certificaron previamente, van a computar en la grilla nada más que los últimos 5 años, porque lo anterior ya fue computado. Y de hecho no sería conveniente que lo vuelvan a poner, porque en realidad confunde, ¿no? Ese antecedente ya se utilizó para la certificación y ahora solo se van a usar los últimos 5 de la recertificación. Y ahí también tienen que cumplir 5 de los 13 ítems, pero el puntaje total, en lugar de ser 40, es un mínimo de 20. Y los requisitos de cumplir los requisitos obligatorios del trabajo, el ejercicio, los congresos, son los mismos. Todo es igual, salvo que ustedes solo computan los últimos 5 años. El resto es igual. ¿Está bien? Bueno, acá tienen el anexo 3, que lo que hace es detallarle de esa grilla de los 13 ítems qué puntaje le corresponde a cada uno. Eso lo va a usar mucho el jurado, porque va a necesitar, nosotros le mandamos esa grilla para asignar, pero a ustedes les sirve a modo de chequear si antes de presentarse si estarían cumpliendo 5 de los 3 y si están llegando a los 40 si es certificación o a los 20 si es recertificación. ¿Está bien? Una cosa, perdón, Beatriz, un recordatorio de Carla, que es nuestra secretaria, Ah, bien. que dice, gracias Carla, que bueno, tienen que tener, por supuesto, la cuota al día, dice Carla. Ah, Nosotros bueno, estamos muy más bien, enfocados en la ciencia, pero Carla. gracias, Carla. Sí, sí, Gracias, sí. Carla. Gracias, Y gracias. otra preguntita de Agustina. Agustina dice, si tenemos título universitario de profesores, pero no ejercemos, ¿cuenta para el puntaje? Sí, ser profesor cuenta para el puntaje Para el general, porque puntaje, no te pero puedes... no para certificar directo, claro, Claro, claro. exacto. Y la última dice, los trabajos durante la residencia, esto lo digo yo, perdón, porque nos están preguntando si los trabajos durante la residencia se computan. Sí, se computan si vos te vas a presentar teniendo 5 años de ejercicio de la profesión. O sea que tu residencia tiene que haber sido terminada hace 5 años. Pero si apenas tenés 3 o 4 años... Ay, se cortó. Sí, sí. Se ve que le falló la señal. Se cortó la comunicación, Estela. No sé si nos escuchas. No sé si estoy en lo Ah, cierto acá, como dijo se Agustina. había cortado. Sabés que se te cortó lo que venías diciendo. Ahí dice, es decir, ella pregunta si los trabajos de la residencia se computan. Sí, se computan. El tema que si es la misma persona que preguntaba antes, que apenas hace unos años terminó la residencia, tiene que juntar 5 años de ejercicio de la profesión para presentarse en esta convocatoria. Si los reunís, sí, podés presentar tus trabajos desde el día cero, inclusive los de la residencia, pero acordate que lo que vamos a ver como requisito obligatorio son los trabajos publicados en los últimos 5 años, ¿sí? Para que puedas acceder a la certificación. Después, si tienes antecedentes que son previos, está todo bien. Para el puntaje.
No sé si fui Después, clara. cabe aclarar que, como obvio, pero por las dudas, ese trabajo publicado y esos congresos que requieren, ya sea como requisito obligatorio o después para la grilla computar, para que computen tienen que estar relacionados el tema a la Eso es muy especialidad que importante. se presenta. Porque si Sí, ustedes por están favor. presentando, no sé, a microbiología y tienen un trabajo publicado, no sé, En de química química clínica. clínica, no, ahí no va a computar. Eso es muy importante, porque entonces están acreditando la especialidad. Entonces, la cuestión de tener divulgación de conocimientos científicos, ya sea en congresos o publicaciones, de la especialidad a la que se presenta. ¿Está? Eso no lo había aclarado, pero obviamente que tiene que ser así. Sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Por ahora no. No, no, Estela. No, 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 yo estoy Ok. mirando. Algunas puedo contestar, pero otras me gustaba que fueran generales porque a lo mejor son dudas de varios. Bueno, ahora Pero lo que bueno, viene, que ya es medio lo último, es cómo presentan todo esto, cómo presentan la documentación, cómo presentan estos anexos. O sea, por ahora les dijimos que completan el anexo uno, el anexo 2. En las modalidades que son directas, eso se los quiero aclarar, está un poquito más abajo en el documento, pero aprovecho y se los aclaro ahora. En las modalidades que son directas, igual tienen que completar ambos anexos. El 2 también. El 2 con todos los antecedentes. Pero la documentación respaldatoria solo va a ser de lo que requiera esa forma de presentación. Si la forma de presentación es evaluación de antecedentes, va a ser lo respaldatorio va a ser todo lo que esté indicado ahí. Ahora, si la forma es una residencia reconocida, igual completan el anexo 2, pero ¿qué documentación vamos a necesitar? Bueno, el certificado de egreso de la residencia para ver cuándo egresaron y el certificado de que el Ministerio de Salud les otorgó la residencia reconocida con la vigencia. Y ahí no haría falta otro documento respaldatorio, ¿está bien? Lo mismo, bueno, si es la modalidad de título de especialista, ahí es el título dentro de los primeros 5 años, es el título emitido por la universidad acreditada y vigente, más ahí pedíamos el ejercicio en la profesión y en la especialidad. Entonces ahí va a ser el certificado que les emita la entidad, tanto de recursos humanos como de su jefe que explique la función. Entonces ahí son menos los documentos respaldatorios que tienen que adosar, pero los anexos se completan siempre en todas las modalidades. Eso quería aclarar porque después como son directas no completan los anexos. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo presentan, porque esta documentación la hemos tratado para agilizar todo el proceso, obviamente se hace vía online, no necesitan presentar nada en papel como era antes, pero a su vez nosotros tenemos que asegurar una rigurosidad, no solo en el procedimiento de evaluación, sino también en los antecedentes y en cuanto a que estos antecedentes van a ser evaluados por el jurado experto que les designemos y bueno, y previamente como nosotros como miembros COBICE para ver si ustedes cumplen los requisitos obligatorios y nada más, ¿no? Esto es inherente al comité y debe cumplir con ese requisito. Por eso exigimos también todos estos pasos tan importantes que tienen que seguir ahora para que eso se cumpla. Otra cuestión a tener muy en cuenta, ahora seguro esto Estela lo va a explicar cómo se hace en el Drive, pero cuando ustedes están postulando, ahora vamos a ver cómo, porque la documentación se sube a través de un Drive, ustedes va a haber un momento en que nos van a ceder la propiedad de esa documentación que están presentando. Yo explico el concepto. Ustedes cuando se están presentando le están cediendo al comité la potestad para seguir su proceso, ¿no? Para evaluarlos y después darle, llegado el momento, el certificado si lo lograron o lo negativo si no lo lograron, ¿no? Pero ustedes dejarían de ser los propietarios, ¿por qué? Porque una vez que ustedes están presentando la documentación y la convocatoria cerró,
ustedes no pueden volver a acceder a su Drive para seguir agregando antecedentes o para cambiar uno por otro, porque es como cuando algo tiene una fecha de cierre, cerró y hasta ahí llegué. Entonces, por eso también dejan de ser los propietarios y la propiedad la pasa a tener el COBICE. Si ustedes el día de mañana, que a veces nos han llegado mails al año siguiente, que les gustaría tener la documentación que presentaron el año anterior, tengan la precaución de hacerse una copia de ese drive que están presentando. Nosotros no le vamos a dar documentación de años anteriores porque eso ya sería realmente muy complejo, no podemos asumir. Eso es un poco la responsabilidad de ustedes y la precaución de generarse una copia. Así que bueno, ahora si te parece, Estela, explicamos bien qué es cómo se maneja el Drive, ¿no? Donde tienen que ir asociando la documentación. ¿Te parece eso que les Sí, muestres sí, vos? lo voy a recorrer. Me imagino que habrán leído ya el reglamento Sí, como para tenés. plantear sus dudas. Esperamos, como decía Beatriz, hicieron la tareita para hoy porque es muy largo el reglamento. Es cierto que es complejo, pero creo que con las aclaraciones lo hicimos un poco más, no sé si llevadero o complicado. Ustedes nos van a decir después. Bueno, comparto pantalla, Beatriz, Ah, dejo yo y te dejo a vos. por favor. Ahí está. Bueno, a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. ¿Se ve allí? Sí, sí, se ve. Agrandala un poquito más, pero se ve. A que sea pantalla completa. Ahí, a ver. ¿Lo ven ahí? Estoy con en el programa, viendo la parte de la carpeta del postulante. ¿Se ve? Mm. Sí, sí. Bueno, ¿sí? Cuando pongo así no veo nada. Bien, bueno, todos ven, chicos, yo no los estoy viendo a ustedes. Lo importante acá es confeccionar bien la carpeta, ¿sí? Y no envíen la carpeta hasta no tener toda la información, porque no es un solo postulante, el promedio de postulantes son 100 y quienes vamos a organizar cada una de las carpetas, aparte de Beatriz y yo, también está nuestra secretaria. Y no queremos hacer lío con esta documentación porque es una documentación que además hay que mantenerla de forma confidencial, ¿no? Entonces, mándennos la carpeta compartida, no por mail, sino a través del Drive, en su propio Drive, cuando buscan compartir, como yo en este caso, por ejemplo, ¿ustedes ven acá lo que yo estoy marcando? Sí, se ve, Estela, sí. Bueno, cuando pongo compartir, voy a compartir, por ejemplo, con Covice COFIP 2, ¿sí? Lo pongo acá arriba y eso implica que compartí esa carpeta llena con todo lo que necesitamos con nosotros, con Covice. Lo importante de la carpeta que tiene que tener el nombre y apellido del postulante y la especialidad tal cual está escrita en el reglamento, ¿sí? Que son las especialidades, como dijimos, del Ministerio de Salud, las únicas reconocidas. Esa carpeta entonces nos la van a compartir y tiene que tener adentro carpetas, subcarpetas, así las llamamos, con la evidencia de cada uno de los puntos donde ustedes dicen que tienen antecedentes, porque se van a guiar por el anexo 2, ¿sí? Van a completar el anexo 2, por ejemplo, en el punto, no me acuerdo bien, el punto 1, que está toda la parte de ejercicio profesional, si esta es la carpetita 1, van a poner acá adentro todos los certificados correspondientes a ese punto de la carpeta, para que sea más fácil para nosotros inicialmente y luego en la segunda etapa que lo ve un jurado experto, para poder evaluar sin tener ninguna duda, ¿sí? O sea, hay una carpeta grande que sería la de postulante y acá adentro van a volcar subcarpetas donde van a colocar la evidencia con certificaciones, publicaciones, etcétera, correspondientes al ítem que estamos certificando, ¿sí? Una vez completa, recién ahí la van a mandar. Lo importante es que tanto el anexo 1, que es la solicitud, como el anexo 2 lo manden en formato PDF, algo que sea inalterable, no podemos tocarlo, ¿sí? Por otra parte, como decía Beatriz, una vez que nos comparten y nosotros recibimos esa carpeta, van a hacer transferencia de propiedad. No sé si ustedes están acostumbrados a manejar el Drive. Cuando uno quiere compartir, por ejemplo, yo voy a compartir este documento, pongamos con Beatriz, ¿sí?
A ver con quién podemos compartir. No sé. Con Beatriz, por ejemplo. Puedo darle el rol de editor, en este caso, que es lo que ustedes van a hacer, nos van a compartir la carpeta como rol editor, ¿sí? Y nos la envían. Una vez que la envían, tienen que volver a entrar a su carpeta, y acá no figura porque no somos dueños de esta carpeta, pero si fuéramos los dueños, como en el caso de ustedes, hay un ítem más que dice compartir o transferir propiedad. Entonces, cuando transfieren propiedad, dejan de ser ustedes los propietarios para pasar nosotros a ser propietarios, ¿sí? Que esa es la idea, ¿está? Esto lo voy a sacar para no hacer lío. Esta parte se comprendió porque es a donde hacen lío la mayoría, pero es fundamental para nosotras, ¿sí? Porque de esa forma el documento queda inalterado, tal cual ustedes nos mandaron. Ustedes no tienen la posibilidad de volverse a meter y rellenar con cosas o hacer algún cambio adentro, porque ya no son más propietarios, y pasa a ser ahora propiedad del COBICE. Por eso, como decía Beatriz, tengan la precaución de hacer una copia de la carpeta, guardarla con sus antecedentes y enviarnos la original a nosotros. Bien, ¿qué otra cosa con respecto a esto? Bueno, acá están todos los pasos, como acá se ve bien, miren. Cuando ustedes nos ponen como editores, hacen transferencia de carpeta, de propiedad, ¿sí? La transferencia lo que hace es hacernos propietarios a nosotros. Bien. Este es el objetivo que les decía recién. ¿Cuál es la finalidad de hacernos propietarios? Bueno, que no haya más manipulación de la carpeta que haga inseguro el proceso, inseguro y además inequitativo el proceso de certificación o recertificación. No sé si esto lo terminamos leyendo antes o no. Es importante saber que tanto para certificar como para recertificar, los requisitos obligatorios son los mismos, ¿sí? En el caso de la certificación, van a presentar los antecedentes desde el día cero que ustedes empezaron a trabajar. En la recertificación, van a presentar los antecedentes de los últimos 5 años, ¿sí? No presenten todo porque podemos cometer errores al volver a evaluar y dar puntaje a antecedentes que son viejos. Así que los antecedentes son para recertificar de los últimos 5 años. Bien, si acá no hay dudas, Beatriz, ¿quieres explicar lo de la renovación? Sí, igual Esto es esto se los había importantísimo. contado también al inicio, porque Pero después... reforcémoslo, porque acá siempre termina habiendo dudas. Sí, 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 que bueno, que la certificación, como es un proceso de actualización constante, como les comenté, tiene una vigencia de 5 años, las recertificaciones también, y ustedes en el certificado que les emitimos van a tener la fecha en la que vence, entonces, bueno, la precaución de mirar la fecha para presentarse ya en el año que les vence, ya ese mismo año tienen que estar presentándose nuevamente porque las convocatorias son junio, julio de cada año. No se vuelve a abrir convocatoria en otra parte del año. Bien, Entonces, bueno, ¿por qué velar la vigencia? Porque si pasan de los 5 años, el certificado caduca automáticamente y bueno, van a quedar sin hacer la certificación como especialistas y además cuando se quieran volver a presentar, lo tienen que hacer de cero porque caducó la anterior. Entonces ya no se podrían presentar a una recertificación porque quedó caducada por no continuar a continuación de los 5 años. Entonces tendrían que presentarse a certificar nuevamente. bien. Después, bueno, de Bueno, lo que tienen que tener un correo de Gmail, eso quedó aclarado, ¿no? Si no es sí, sí, imposible sí. compartir El por correo Drive, Gmail. ¿no? No nos compartan por correo, la compartida es a través del Drive, ¿sí? Y bueno, y el mail donde les mostró Estela para hacer compartir las carpetas, que es ese covicecofib2@gmail, que está ahí en el documento, es el mail donde también eventualmente, no para compartir la documentación y para mandarla por mail, pero si tienen alguna consulta, todas las consultas relacionadas a este proceso las envían a ese mail. Es el mail de consultas para todo lo que tiene que ver con especialidades. Sí. Em, No sé si no hay sé si hay algo más dudas. o tienen alguna duda. Yo, mientras vos hablabas, traté de colaborar con el grupo que es de epidemiología,
Ah, y encontré como único organismo reconocido por el ministerio el Instituto Jara, que es el de Mar del Plata. Y la sede central no tiene reconocimiento, pero si tuviera reconocimiento, seguramente nada más ni nada menos que el ministerio tiene que contar con la publicación del boletín oficial. Entonces les recomiendo a las bioquímicas que son epidemiólogas que se acerquen a su sede y que pregunten y que nos manden por correo la publicación en el boletín oficial. Yo no la encontré. bien. Es como medio raro, ¿no? Que siendo el propio ministerio no se haya presentado Claro. Si él la pero dicta, lo más la debería reconocer, ¿no? sería rarísimo, pero no los encontré. O por lo menos someterse a un proceso evaluatorio, por supuesto, Claro. por evaluadores externos, pero El Jara es el único que aparece en el boletín, y una sede en Salta, pero no está la sede central, que es muy loco que no esté. claro. Ah, bueno, ahí nos contesta Agustina. Pero bueno, sí, se Sí, acá puede solicitar. Sí, dice las sedes disponibles que son Ministerio de Salud de la Nación, el INEI y el Emilio Coli, sí. que Pero son la única que sedes. está reconocida es el Jara, en el año 23, como las Claro, nuestras. cuando se hizo el reconocimiento, 23 La está primera bien, vez, porque 22 no claro. había reconocimiento, No eran había reconocimiento. acreditaciones. Por eso no era raro cuando lo mencionaron 2022, generaba duda porque no podía ser. 23 sí, ahí comenzaron los reconocimientos por parte de Nación. Si fue acreditada, estaría vigente si te la dieron por 5 años, y fue en el 22 esa acreditación. Entonces también conseguir en la misma sede el certificado. Claro, claro. Sí, sí fue acreditada también, sí, sí, sí. Lo que no podía ser era reconocida en el 22. Acreditada, sí, por supuesto. Y estaría vigente si recibió una categoría A 5 años. Si recibió Claro, una por 5 años. categoría B 3 años, no estaría vigente, porque ahí estaríamos en el 2025 si hubiera vencido. Claro. Siempre mirar la categoría, la vigencia. Ustedes, cualquier duda que tengan antes de presentarse, mándennos a nosotras al mail de Covice porque contestamos todo. Quizás no inmediatamente, pero entre 1 y 2 días contestamos. Y entre los que están aquí presentes, además de los epidemiólogos, ¿cuál es la situación Buena del pregunta, Lina, proyecto? sí, porque están calladitos, ¿viste? No dicen mucho. Sí. Sí, nos pueden comentar. Si quieren, aunque sea por chat, ¿no? Acá Claro, Saber. preguntan, porque la verdad que digo que quedaron poquitos. Somos 8 en total con nosotros, o sea que en realidad serían espera, 4. nos preguntan las epidemiólogas, que dicen las 4 de epidemio. Y además siempre Claro. hubo problema con epidemio, porque hasta hace poco no se reconocían, y es cierto. ¿La vigencia es al momento del egreso o de la presentación del certificado? No, la vigencia es de la residencia que tiene una disposición ministerial con una fecha de vigencia, que te dice desde el día, hoy que es 29, 28 de mayo, durante 5 años es la vigencia, si tiene categoría A. Entonces vos tenés que haber egresado en esos 5 años. Si egresaste antes o egresás después y no fue reconocida nuevamente, no sirve, ¿sí? Es al momento del egreso. Vigente la residencia al momento del egreso. Así es. Sí. Bueno, no sé que no hay muchas más Nadie nos preguntas. comenta, o sea, claro, las epidemiólogas eran 3, y si hay, 4. acá somos 4, Cuatro. claro, Cuatro. habría una persona más que no sé en qué situación, porque somos 8 y 4 somos nosotros con Carla, Ya te digo. Debe ser así Carla. que quedarían 4, y si 3 son las epidemiólogas, me estaría quedando una solita que nos pueda contar a qué quiere presentarse. Está Agostina Toscano, que es de mi hospital. Hola, Agostina. Ah, ella es, ahí está, ahí está. Muy bien, Agustina, bienvenida. ¿Se entendió, Agustina? ¿Y en qué Por vas a recertificar? Ah, bioquímica bioquímica clínica. clínica. Sí. Pero química clínica. Ah, química, Claro, claro, porque para que sea el área me faltaría ahí, claro. claro.
La clínica, Agustina. Química clínica, ok, bioquímica clínica, área química clínica, correcto. Sí. Perfecto. Está bien. Recuerden documentación en PDF, por favor, que no aparezcan cosas en Word, anexo 2 y 1 en PDF. Transferir propiedad, porque si no transfiere propiedad no podemos comenzar el proceso de evaluación que se vence el 31 de julio, sine qua Julio. non. Algo que me hizo dar cuenta, Lina, cuando Agustina escribió recertifico bioquímica clínica. La única forma hasta el momento que nosotros estamos certificando la especialidad de bioquímica clínica es a través de las residencias reconocidas vigentes al momento del egreso, ¿no? Como decía, la forma directa. Por el Mm. momento no hay otras formas de que le podamos certificar la especialidad que no sea a través de residencia. Quizás a futuro, cuando tengamos carreras de especialistas asociadas o no a residencias, será otro contexto. En este momento, si quieren bioquímica clínica en sí misma, sin ningún área asociada, sería solo a través de la residencia reconocida vigente. Y que por ahora es certificación y no es recertificación. Por eso cuando Agustina escribía recertificación bioquímica clínica le faltaba el área, porque si no, no podía ser. ¿Está? De ahí me hizo acordar. Agostina fue residente en el Británico, pero bueno, en Ah, ese momento no sé si había reconocimiento, Agustina, creo que no había, ni siquiera y no sé había certificación. cuánto hace que lo Pero hiciste. igualmente recertifica, ya no es Sí, 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 válido. sí, Ah, no, sí, claro, ya no es claro. válido. Sí, sí. No, si recertificás por primera vez, que no lo recuerdo, acordate que tenés que poner solamente antecedentes de los últimos 5 años, no los anteriores. Ya no se computa nada de lo anterior. Ahí puso comprendido. Bueno, Agustina es como nuestra guía de que se entendió Nos lo que valida en la hablamos, metodología. porque era Ah. tanta información, nos Y deja la, tranquilos. la persona que era de la OPS o que trabajaba para la OPS, ¿quién era? Ah, no sé si, porque A ver, algunos para. se fueron, porque inicialmente Ah, teníamos, yo había visto 13 y ahora quedan 7, o sea que algunos se retiró. No sé si estará entre los que se mm. retiraron. La que preguntó mil cosas, dicen. Sí. Ah, yo, La de no, la ella. OPS, sí. La de la OPS, lo Otra mismo que ustedes, Agustina es. a ver, chicas, ustedes las epidemiólogas, supongamos que ya tienen 5 años de ejercicio en la profesión. Tienen que presentarnos justamente ese ejercicio, los últimos 3 en la especialidad, porque si hicieron la residencia en epidemia y ahora están haciendo hematología en un laboratorio privado, la verdad que no se computa. Pero si son epidemiólogas, tienen que demostrar que están ejerciendo como tales, ¿sí? Si van a Tal ser vez, por antecedentes. tal vez estén trabajando ya en el Ministerio de Salud. Claro, Puede ser supongo que esa sí, ¿no? posibilidad. Claro, ahí sí. A ver si nos contesta. Desde fines de este año trabajo en la. Ah, esta es la OPS, sí. Agustina, Agustina. Bien, Agostina. Agustina es. Agustina es de la Agostina OPS. es la Agustina. tuya, ella es Agustina. Claro, entonces, perfecto. Si vos, cuando te presentes, mostranos. Ahora, tenés 3 años de ejercicio. ¿Cuánto tenés? 3 años nada más. Salvo que la residencia realmente esté acreditada Va a tener que y puede estar acreditar por reconocida la residencia. residencia, porque si no, no le va a dar para hacerlo por O No, antecedentes, acreditada, no, o no acreditada llegás, por letra A. Agustina. Sí. no. Por eso, no, tendría Ah, que ser claro, no que te dan esté los 5. reconocida. De otra forma, Pero no, no llegarías por los años. Claro. Y averigua por residencia sí puede, porque a lo mejor si se recibió y tiene letra A, esa acreditación, ¿no? Reconocimiento, en una de esas tiene suerte y le dan los años de categoría A, ¿no? Para la acreditación de la residencia, de la sede. pero vos Seguramente de. decís que fue acreditada antes del Claro, 2023. hasta el 22 había acreditaciones. De hecho, Beatriz ustedes en el clínicas tenían la residencia Sí, acreditada. el Cuando 2017 nosotros nosotros, sí, claro, sí. cuando nosotros nos presentamos en el Garrahan para acreditar, se suspendieron las acreditaciones, nos tuvieron un año en ascuas y empezamos a trabajar en el reconocimiento. Sí, porque ahí Entonces, desde cambió. 2023 hay reconocimiento, ¿sí?
Puede ser que lleguen, si consigue ese certificado realmente de acreditación, puede ser que pueda presentarse a modalidad de residencia. Pero bueno, hay que hablar en la sede. Sí, y si le dieron 5 años, porque si le dieron 3, Claro. no. Igual mandanos todo lo que tengas que te lo decimos nosotros, te contestamos. Dice, no me dan los 5 años. Ah, no, eso No, por no le dan los 5 ejercicio, años de claro, claro. ejercicio, Al ejercicio de ella, sí, sí. pero con esos 3 sí, porque si tiene 3 en la especialidad y la residencia, ya está, por la residencia misma. Claro. Ahí dice que Sin tiene de certificado. acreditación. Bueno, habría que ver la categoría, ¿sabes, Agustina? Si fue a 5 años, está perfecto, porque 22 más 5, 27. Estaría vigente. Claro, tiene 3 en la especialidad y faltarían 2 para poder certificar por antecedentes, ¿sí? Mm, Pero bueno, me parece que la única modalidad tuya va a ser por residencia, modalidad residencia. Y para eso necesitamos certificación de la acreditación. Reconocimiento no lo encontré, no está reconocida la sede. Capaz que porque tiene todavía vigente la acreditación, que es muy probable. Claro. Sí, sí, mientras esté vigente no tiene por qué presentarse, obvio. Bien. mm. Bueno, creo que ya estamos. No sé Bueno, si alguien más tiene. pareciera que sí, Bueno, fuimos claros. Bueno, les agradecemos la participación y esperamos, bueno, al menos a los que estuvieron presentes, a darles resultados de utilidad. Y como les decía, esto queda grabado y lo vamos a poner en la página para que todos puedan, o ustedes mismos lo quieran volver a escuchar, o bueno, o los que hoy no pudieron asistir. Así que muchas gracias por conectarse. Bueno. bueno, Bueno, buenas noches a buenas todos, chicos. noches. Buenas Chao. noches. Gracias. Hasta Chao, luego. Ángela. Chao, Betty. Chao. Hasta luego. Chao, 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 Lina, chao, Chao, nos vemos. chao, Carla, Chao. gracias por conectarte, Carla. Sí, gracias, Carla. Chao. Ujú.